Muchas gracias por unirse el día de hoy a nuestra cuarta y penúltima sesión de Diálogos Feministas en nuestra segunda edición desde Amnistía Internacional, sección mexicana. Yo soy Brittany Huesca, responsable de activismo de Amnistía Internacional, sección mexicana, y les recibo con muchísima emoción, esperando que les interese muchísimo este tema, esperando que podamos dar una bienvenida muy cálida a nuestra ponente del día de hoy, que es Anaí Zúñiga Pérez. Voy a proceder a leer su semblanza. Anaí Zúñiga Pérez, orgullosamente, es la primer modelo Ralámuli y es promotora cultural de su propia comunidad indígena. Cuenta con dos carreras universitarias, es ingeniera en TIC y licenciada en Derecho. Además, tiene un diplomado en Harvard. Es un ejemplo de empoderamiento y dedicación de las mujeres indígenas, toda vez que está comprometida con el desarrollo de su comunidad, la promoción de la inclusión y diversidad. Su pasión por la cultura y la justicia social la lleva a participar en proyectos comunitarios y de voluntariado, inspirando a jóvenes y mujeres de todo el país. Y gracias a ello, ha tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con Google para promocionar su comunidad indígena. Asimismo, ha debutado como actriz en el proyecto El Tren Matraca, dándole promoción a su pueblo indígena. Su carrera como profesional, como modelo y promotora cultural ha sido un ejemplo de cómo la diversidad y la inclusión pueden ser promovidas a través de la moda y la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias, Anaí, por acompañarnos. Es un gran honor que puedas estar aquí y te cedo la palabra. Gracias, bienvenidos y gracias a todas y todos por compartir este espacio con nosotros. Bueno, ser una mujer indígena es caminar entre distintas luchas, que es contra el patriarcado, el racismo, el clasismo, contra el despojo del territorio y el olvido de nuestras lenguas. Por eso, hablar del feminismo desde los pueblos originarios implica hablar desde la memoria, desde comunidad y de resistencia, porque las mujeres indígenas no solo luchamos por ser libres como mujeres, sino también luchamos también porque nuestros pueblos sigan existiendo y se sigan visibilizando. Como dijo Bri, yo soy Anaí Zúñiga Pérez y una de las cosas realmente que más me gusta hacer es lo que se supone que no debería de hacer. Pero ¿por qué te digo esto? Bueno, según el sistema, anteriormente, claro, las mujeres no podíamos estudiar. Y hoy en día a la sociedad realmente le incomoda que las mujeres indígenas pues hagamos realmente lo que queramos hacer, ¿no? Que queramos sobresalir, que queramos hacer lo que queramos, así como Barbie. Yo siempre digo la frase de Barbie de ser lo que quiera ser. Pero le das, Bri, porfis. Bueno, les comento todo esto porque estudié una carrera en donde, ay, a la siguiente, porfis. Estudié una carrera en donde se supone que es hecha para hombres. Soy ingeniera con A, así dice mi título. Luchamos mucho para que tuviera la A, pero ahí está ya. Soy ingeniera en tecnologías de la información y comunicación. También soy licenciada en Derecho. Soy modelo indígena y como dijo Bri, soy la primer modelo de mi comunidad indígena, pero pues no soy el estereotipo, ¿no? Que el Estado patriarcal ha moldeado con el paso de los años. Lo que yo hago mediante el modelaje es difundir mi cultura y con ello pues me enfoco mucho a apoyar a las mujeres artesanas y diseñadoras de mi comunidad indígena. Realmente todo lo que hago es enfocado en beneficio a mi comunidad indígena porque nos han puesto en un lugar abajo, vaya. Y bueno, y con el tema del modelaje, pues siempre me da mucho orgullo decir que hace ya muchos años hicimos una pasarela totalmente indígena en donde la organización, las diseñadoras, la música y las y los modelos fueron indígenas. Todos fuimos indígenas y pues eso nunca se había visto, pues. Y también creo contenido en redes sociales, de igual manera, hablando sobre mi cultura, sobre mi comunidad y
sé que no es un contenido muy comercial que digamos, pero pues igual yo sigo intentando visibilizar lo que se pueda sobre la cultura desde mi trinchera. Y pues bueno, también acabo de realizar mi debut como actriz en una obra que se llama El Tren Matraca, que precisamente enaltece el territorio de mis ancestros, difunde el respeto y el territorio, la flora y la fauna de toda la sierra de Chihuahua. Y por eso me considero activista, porque aunque la sociedad nos quiera ver abajo por ser mujer y por ser indígena, hay que luchar porque logremos lo que, ahora sí lo que quisiéramos hacer, ¿no? Y pues bueno, antes de hablar del feminismo desde los pueblos originarios, es importante entender el concepto de la interseccionalidad. No sé si le pudieras dar, Bri, porfis. Bueno, la interseccionalidad desde, sí, pues desde este punto es que nos ayuda a comprender que las desigualdades no son por una sola razón, sino que, como les comentaba, pues es luchar contra el patriarcado por ser mujer, contra el racismo por ser indígena, el clasismo por ser de una sociedad económica baja, el despojo del territorio por la violencia en general, tanto estructural como narcotráfico, como violencia patriarcal, como todo, y también sobre el olvido de nuestras lenguas por el tema de la discriminación. ¿Le das por... Y bueno, y ya hablando, metiéndonos al feminismo desde los pueblos originarios, aquí yo les preguntaría como primera interacción, igual si quieren ir respondiendo en los comentarios, ¿qué creen ustedes? ¿Qué significa el feminismo cuando se mira desde los pueblos indígenas? Que es un tema, ver el feminismo desde un estado, no sé si decirlo, un poquito más privilegiado por ser mujer blanca, por ser de económica social un poco más alta, no tener estos temas que les comentaba del despojo de tierra, el olvido de las lenguas, todo esto. ¿Qué creen ustedes que significa el feminismo cuando se habla desde los pueblos indígenas? Y ya metiéndonos a este tema, le pudieras dar, Bri, es ver también la sabiduría ancestral como una acción política y de resistencia. Y a esto me refiero con que a los conocimientos, las prácticas, las como visión que tiene cada pueblo originario, que se ha transmitido de generación en generación durante siglos, incluye el reconocimiento de pues, la relación con la naturaleza, la medicina tradicional, la organización comunitaria, una espiritualidad en el entorno, porque dentro de muchos pueblos indígenas creemos que la tierra, los árboles, todo el entorno natural tiene vida. O sea, y todos estamos como centrados y conectados y tenemos que cuidarnos unos a otros. La tierra nos cuida a nosotros, por eso nosotros tenemos que cuidar a la tierra. Eso es a lo que me refiero con la espiritualidad en el entorno y pues ya en relación al cuidado de la tierra. Y con todo esto también pues es la transmisión de la lengua y de la cultura, pero le pudieras dar, Bri, porfis, en el contexto actual, la sabiduría como tal también se convierte en una forma de acción política como lo menciono en este espaciado, porque en muchos contextos históricos, perdón, los pueblos indígenas pues se han enfrentado a muchísimos procesos, al proceso de colonización, al racismo estructural, al despojo de tierras, a la imposición cultural también de cuando vinieron a colonizar, pues nos imponen la cultura, ¿no? Pues de quienes vinieron se quedó y ahora diariamente siguen imponiendo la cultura y con ello pues se va haciendo la pérdida de la lengua y de las tradiciones también porque pues se dejan de practicar, las personas se van a la ciudad y pues no hay espacios idóneos para realizar las prácticas culturales que se hacen generalmente en los espacios comunitarios que vendría siendo
en la sierra, ¿no? Y por eso aquí pongo el letrerito que dice mantener viva la sabiduría ancestral. Es una forma de resistencia frente a todos estos procesos, porque preservar la cultura y difundirla también es una forma de estar luchando diariamente contra todo este sistema, ¿no? Que es, como les digo, es estar contra el patriarcado, contra el racismo, la discriminación, contra todo este tipo de cosas. ¿Le pudieras dar, Bri, porfis? Y bueno, dentro del rol de las mujeres, desde el feminismo, desde los pueblos originarios, pues es ver que cuando una comunidad continúa practicando sus formas tradicionales, está defendiendo su identidad, su autonomía, su territorio y la forma de entender el mundo que vendría siendo la cosmovisión. Y en muchos pueblos originarios, las mujeres son las guardianas de la sabiduría ancestral porque son quienes la transmiten a sus hijos, a sus hermanos, a, a los hombres, vaya, y también a las mujeres, porque son quienes transmiten el conocimiento sobre el cuidado de la vida, la medicina tradicional, también la partería se practica mucho, que hoy en día un problema, al menos en la Sierra de Chihuahua, es que ya no dejan que las mujeres tengan a sus bebés como normalmente los tenían, porque, bueno, generalmente o normalmente allá en la sierra, las mujeres cuando van a tener sus hijos, lo hacen ellas solas o lo hacen acompañadas de una mujer partera, que es, se van al monte, se van al cerro, se agarran, se paran y se agarran de un árbol y pues por gravedad sale el bebé, pero lo que ha pasado ahorita actualmente al menos allá en la Sierra de Chihuahua, es que se enteran que una mujer está embarazada y la obligan, básicamente se la roban para llevársela a un hospital. Les hacen una cesárea porque ni siquiera es natural, las obligan a tener a sus hijos de esta manera y aunque las mujeres no quieran, les ponen o un método anticonceptivo o también les cosen las trompas para que no sigan teniendo hijos. Entonces, ese también es una forma pues, de violencia, claramente, porque pues no dejan que la mujer siga, uno, decisión de su propio cuerpo. Y segunda, pues no la dejan seguir con sus tradiciones y su costumbre de tener a los hijos naturalmente. Entonces, son muchos temas que platicar desde pueblos originarios, pero le pudieras dar, Bri, porfis. Pero pues también conservar formas comunitarias de la organización es también cuidar a las mismas mujeres de la comunidad indígena, vaya, porque como les comento otra vez, pues ellas son las guardianas de la lista que les pongo aquí, ¿no? Del cuidado de la vida, la medicina tradicional, la partería, la alimentación y la agricultura. Y también pues conservar las formas comunitarias de la organización para cuidar todo este tipo de cosas, porque pues, son quienes transmiten las historias y los conocimientos a las nuevas generaciones, porque pues somos quienes creamos vida, ¿no? Dentro dentro de mi comunidad indígena hay un poema que dice que Iyeruami hizo a la mujer y le dio cuatro almas, y al hombre le dio tres almas. Ella a la mujer le dio cuatro, la cuarta sería para poder crear la vida. Entonces, es esto como este tipo de cosas que se tienen que seguir preservando, se tiene que seguir luchando para que siga pues sí, siga con vida todo lo todo el entorno bonito que tenemos dentro de la comunidad, vaya. Le pudieras dar, Bri, porfis. Y bueno, ya hablando del feminismo individual y del colectivo, es que le puedes dar.
Vi porfices. Aquí les pongo como una comparativa del feminismo individual y del feminismo colectivo, que claramente el feminismo individual pues habla de la autonomía personal, de la libertad de elección, como les comentaba, de elegir sobre nuestros cuerpos, elegir sobre lo que queremos o lo que no queremos, la igualdad legal entre hombres y mujeres y también la igualdad sociedad, diría yo, también del empoderamiento individual y pues claramente esto conlleva al éxito personal y profesional. Y el colectivo, ya viéndolo desde una comunidad, pues es tener a la comunidad también como un centro hablando de las mujeres, vaya, porque también, como les comentaba, luchamos en conjunto, pues sí, en comunidad contra las múltiples opresiones, contra el patriarcado, el racismo, clasismo, contra el despojo y pues con ello va también luchar a favor del cuerpo y del territorio porque pues un concepto central es que el cuerpo de las mujeres y el territorio está plenamente conectado. Porque cuando hay explotación de la tierra o cuando hay un despojo territorial, cuando hay este tipo de cosas que van a construir sin permiso a las comunidades indígenas, suele mucho aumentar la violencia a las mujeres en este tipo de contextos. Y pues en defensa de la vida, pues el feminismo comunitario busca proteger la vida colectiva de las mujeres, la naturaleza, la cultura y las formas comunitarias de organización. Porque, bueno, una idea clave del feminismo comunitario, diría yo que no solo queremos la liberación de las mujeres, porque sí, obviamente queremos la liberación de las mujeres, pero también queremos la liberación del pueblo. Queremos que tanto a las mujeres como al pueblo no se les siga, como dirían, sobajando, vaya, de una manera un poco coloquial. Y es ver todo este tipo de cosas, que a final de cuentas también las mujeres indígenas vemos al feminismo individual como algo personal, vaya, no solamente colectivo, es ver ambos, es luchar con una misma, pero también es no dejar de lado la colectividad para poder sobresalir todas en conjunto, porque a final de cuentas, pues muchas, muchas vivimos las violencias que les digo, y no solamente por ser mujeres, sino que vivimos tres o cuatro tipos de violencias diariamente. Entonces, es ver todo este tipo de cosas y estar luchando diariamente contra ellas. Vicky, hicieron una pregunta, ¿cómo quieres que le hagamos, Bri? ¿Vamos contestándolas o al final? Sí, podemos irlas contestando. No sé si Vi, quieras tú leerla. Ah, ok, sí, dice, ¿en dónde quedan los derechos reproductivos de la mujer? ¿Dónde queda la personalidad jurídica y dónde queda decidir cuántos hijos debe tener? Precisamente eso es una... ay, ¿estás ahí en ahí? Sí, Sí. súper. Escucha. Ya te escuchas. Sí, perfecto. Sí, pues precisamente es un tema muy, muy complejo porque como les decía, al menos dentro de la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, mejor conocida, suelen pasar este tipo de cosas, y aunque se trata de luchar diariamente contra este tipo de situaciones. Las instituciones no entienden que las mujeres indígenas también pueden decidir por su propio cuerpo y también pueden decidir si quieren tener cierta cantidad de hijos o no. Y se ha entablado conversaciones con las distintas instituciones pues, de salud. Principalmente esto pasa en Huachochi, Chihuahua y los municipios que están alrededor o ejidos que están alrededor, en donde las personas, en cada ejido se supone que tiene que haber como un centro de salud. Este centro de salud
se entera que la mujer está embarazada, el centro de salud da aviso al municipio cabecera, por así decirlo, que es como una pequeña capital dentro de la sierra, y ellos, los de la cabecera, van hasta la comunidad indígena por la mujer y muchas veces las engañan diciéndoles que no, es que vamos a hacerte un chequeo, pero pues al final de cuentas ven, verla, porque les digo, están enterados de casi cuando va a parir, entonces cuando se acerca la fecha, básicamente van y se la roban, las llevan al hospital y tienen estas prácticas que les comento que las obligan a tener a los hijos, les ponen su método anticonceptivo, aunque ellas no quieran, aunque no sepan ni siquiera qué les están haciendo, o les cosen las trompas para que no puedan tener hijos posterior a eso. Y es un tema así, pues muy violento porque las mujeres van con miedo, inclusive me ha tocado saber de una familiar, bueno, es una familiar que ella realmente cuando en cuanto escuchó y vio que venía la camioneta de servicios de salud, se fue corriendo, se fue y se perdió allá en el cerro porque le daba muchísimo miedo de que se la llevaran y le hicieran pues lo que generalmente le hacen a las mujeres. Pero tristemente fueron un día también, no me acuerdo si fue muy tempranito o ya muy noche, que pues ella ya no se podía ir al cerro y pues se la tuvieron, se la llevaron. Entonces, les digo que es un tema muy triste que no se ha podido resolver dentro de las comunidades y pues se sigue trabajando para resolver este tipo de problemas o al menos que nos sigan suscitando más. Pero no sé si haya otra pregunta, no, por el momento no. No sé si pudiéramos darle a la siguiente, Pri, por favor. Bueno, voy a seguir respondiendo. En este caso también se puede presentar una queja contra las comisiones estatales. Una que en caso de las comunidades indígenas es capacitarlas. Listo. Este, sí, no, pues es que la verdad, el problema es que sí se ha presentado, les digo, hemos hablado con las autoridades, hemos hablado con las autoridades encargadas, tanto el presidente municipal como el ejidatario, que no se sigan realizando estas prácticas, pero pues el sistema de salud es un poco complejo, al menos allá. Entonces, sí se ha tratado de ver este tema también con derechos humanos, precisamente porque se está violando la libertad de elección, la libertad de decidir sobre el cuerpo de cada una. Y la verdad que es un tema, pues, muy difícil de tocar, te diré, porque también las mujeres indígenas, al menos de mi comunidad o a las que conozco que les ha pasado este tema, les da un poco de miedo hablar o les da un poco de miedo ir inclusive a una oficina porque, pues por todo el tipo de violencia que sufrimos, ¿no? Que la institucional también es un tipo de violencia que se sufre dentro de las comunidades indígenas que no o no te quieren atender por pertenecer a comunidad indígena o te dicen es que no tenemos traductores porque también es un tema que hay una inmensa falta de traductores dentro de al menos de la comunidad rarámuri. El INEGI tiene registradas 5 variantes de la lengua indígena rarámuri, pero pues dentro de, ya ahora sí que en la sierra hay más de 10 hay más de 10 variantes de la lengua y no están registradas o va cambiando de comunidad en comunidad. Y cuando vas a una, no sé, por ejemplo, a Derechos Humanos o a la Secretaría de Pueblos Indígenas, te ponen a un traductor, pero ese traductor no te entiende. Entonces, también es un tema
ver este tipo de cosas porque no se cuenta con los recursos necesarios para que se esté completamente, pues sí, protegida la mujer o protegida inclusive la persona, ya sea hombre o sea mujer, dentro de estas instituciones. Porque también, ¿cuántas personas no están recluidas? Ahora sí que en un cerezo o en un ceferezo por no poder defenderse, por no tener un traductor exacto o tener un traductor idóneo que tenga la variante. Entonces, es todo un tema también el tema de traductores porque no se cuenta con los recursos. Hace poquito se acaban de certificar por medio de el INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, varios traductores. Entonces, también se está, porque no pueden también certificar a cualquier persona. O sea, sí se tiene que tener cierto conocimiento, tanto lingüístico en español, tanto conocimiento general de las leyes para poder hacer una defensa justa. Entonces, sí falta mucha capacitación o falta tanto a los funcionarios públicos como a personas de comunidad indígena para que puedan fungir como traductores dentro de todos estos procesos para poder tener también pues una mejor defensa tanto jurídica como en cualquier tipo de cosas. Porque también una cosa con la que se ha estado luchando constantemente es que haya una persona traductora de base dentro de cada institución de salud, pero no hay tantos traductores, no hay, y si hay traductores, les comento, no es de la misma variante, llevan a las mujeres o llevan a personas de comunidad indígena. Ahí está la traductora, el traductor. Mi mamá es traductora de la comunidad indígena, es traductora e intérprete y en muchas ocasiones le hablan para que vaya al hospital, para que vaya a fiscalía, y al momento de llegar no es la misma variante que ella habla, entonces es como te ayudo, pero no te estoy ayudando como se debería, es como sí ayudarte, pero dejarte también en indefensión, porque no te estoy brindando totalmente la ayuda que necesitas. Entonces, es como, sí, es como sí ayudar, pero no ayudar dentro de las instituciones. Y la verdad que el INALI pues estado haciendo como mucho de su parte para tratar de capacitar a más personas, pero pues todavía existe mucho rezago en pues en este tema, vaya. Y ahora sí, bueno, hablando ya dentro del feminismo de los pueblos originarios y de las mujeres defensoras de la tierra, le pudieras dar, es, Bri, porfis, este, bueno, dentro de este tema es importante decir que el feminismo no es una teoría, a lo mejor, y sí todavía dentro de muchos contextos, pero dentro del contexto de los pueblos indígenas, pues es algo vivencial, es algo que vivimos todos los días, porque, bueno, pues las mujeres indígenas desde tiempos inmemorables luchan constantemente con defender la lengua, con defender el territorio y la comunidad. Entonces, yo lo considero también como una definición del feminismo, porque pues hablar del feminismo desde los pueblos originarios es cuestionar quién tiene la voz para nombrar las luchas, o sea, quién le pone voz a esta comunidad, a este pueblo o a esta intersección, vaya, dentro del feminismo. Y les quiero platicar un poquito aparte sobre Isabel Monarca. ¿Le pudieras dar porfis? Isabel Monarca bueno, para mí es una figura, del feminismo interseccional muy fuerte,
pero aquí les platico un poquito acerca de su caso y después les muestro un video. En, en 1989 surgió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es actualmente el principal tratado internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. En el año 2000, al menos aquí en México, se, se tomó en cuenta para que hubiera protocolos de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas. En Chihuahua existe, ¿le pudieras dar bri, porfis? Al siguiente. Ay, sí, gracias. En Chihuahua existe un fideicomiso. Es un fideicomiso turístico que se llama Parque Barrancas del Cobre. Este es, es un fideicomiso que se enfoca aquí en este parque principalmente, que tiene distintas atracciones turísticas, ¿no? Van turistas tanto locales como internacionales y este se inauguró en 2010. Pero derivado de este proyecto surgieron muchas complicaciones para las comunidades indígenas, que es las comunidades afectadas son Huitosachi, Mogótabo y Bacajípare. Son comunidades que están como alrededor de este complejo turístico, porque principalmente las afectaciones que tuvieron antes y después de la inauguración en 2010 de este parque fueron los despojos de tierra, la contaminación de los pozos y de los ojos de agua y sobre todo la lentitud en los juicios agrarios porque como estaba en disputa de quién iba a ser el territorio, pues se fue alentando todo este tema, pero lo principal es que se contaminó todo el espacio del agua y ahorita actualmente tienen que estar comprando agua pues por fuera, se la están llevando día con día, pero pues anterior a este complejo turístico se hacía como normalmente se hace en la sierra, que es más bien cavar el pozo y que la misma tierra o la tierra te esté brindando el agua, porque pues de las montañas se hace todo el flujo del agua, ¿no? Que se va filtrando y se va generando dentro de los pozos y de los ojitos de agua. Pero bueno, este es uno de los casos más relevantes hablando jurídicamente en la Sierra de Chihuahua por las afectaciones principalmente a estas tres comunidades que les digo. Y de estas tres, la más afectada es Huitosachi porque es la que está un poco acá. Ahorita esa está como a 20 minutos de ese complejo turístico. Bueno. Les comento del convenio 169 y se los vinculo con la consulta a los pueblos indígenas. Les digo que en el año 2000 cobró muchísima relevancia este convenio y se formalizó que se utilizara dentro del Estado para que se realizaran estos protocolos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas de cualquier medida que pudiera afectar a su entorno o su territorio directamente. Y aunque la ley, bueno, la ley pues, antes de cualquier tema o antes de cualquier proyecto en tierras como esta que son de comunidad indígena o que pudiera afectar a la comunidad indígena, que se realice una consulta a las personas que viven en el entorno. Pero pues, claramente aquí en este caso les pasó por el triunfo y no se realizó una consulta, sino que pues ya al momento de construir obligaron a a las personas pues sí, de estas zonas a dejar sus tierras, invadieron sus caminos naturales, les contaminaron, por ejemplo, con esto que les comento que se invadieron los caminos naturales,
hacían a sus casas como una hora, digamos, para hablarles más o menos de tiempo. Al construir este tipo de complejos, hacen que las comunidades, en vez de pasar por este espacio directamente, tengan que rodear y hacen más de 3 horas. Entonces, es una afectación, les quitaron tierras para sembrar, les contaminaron sus pozos y pues es un tema también que ha durado 15 años, más de 15 años, ya son 16. Pero bueno, este, ay, hace también que, hace como 3 años, hace 3 o 4 años comenzaron a construir también un aeropuerto. Derivado de este parque turístico que les comento, comenzaron a construir un aeropuerto porque van muchísimos turistas y querían, bueno, querían hacer como un acceso fácil y rápido para todos estos turistas y también para evitar pues temas con violencia en carreteras o así, pues quisieron construir este aeropuerto que también se canceló, se tuvo que cancelar porque ahí se insistió mucho en esto que les digo del convenio, porque no hubo tampoco una consulta a los pueblos que vivían ahí. Se hizo como el bardeado de donde iba a estar el aeropuerto, pero pues al final se canceló porque no hubo esta consulta y el mismo pueblo reclamó y logró que se cancelara. Entonces, se van como trabajando día con día contra este tipo de despojos, este tipo de luchas, también contra la estructura social y la estructura institucional, que pues en muchos casos no se respeta la ley, ¿no? Más bien, o aquí en México es nulo el respeto hacia las leyes, siempre y cuando no nos, no nos convenga. Ahora sí. ¿Le pudieras dar abrir, porfis? A ver. Bueno, de esta lucha, que comenzó en un poco antes del 2010 con la construcción, aquí les puse la línea del tiempo, porque les digo, en 2010 antes comenzaron con todo este tema de la construcción del complejo turístico, con el proyecto de Barrancas del Cobre, y pues le afectó a la comunidad Huitosacchi en específico, que sufrió el despojo de tierras y la contaminación del agua. Entonces, desde el 2010 inició el juicio en defensa de su territorio porque comenzaron un juicio de amparo para poder proteger la tierra y pues el entorno en donde estaban. Desde entonces, pues se ha venido luchando contra este complejo y contra el gobierno del estado de Chihuahua para la defensa del territorio, porque también en el 2011 el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado pues, del recurso de revisión y todo esto que se ve en el juicio de amparo y el resolutivo pues fue para que las autoridades estatales consultaran a las comunidades ante estos proyectos, pero pues no se ha conseguido. Y todo esto, a este caminar jurídico, se le sumó un resolutivo de parte del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del estado de Chihuahua, del 17º circuito, que todo esto fue derivado del mismo juicio, en donde, pues, de nueva cuenta, el tribunal le da la razón a la comunidad indígena en que fueron despojados, en que tuvieron, pues, este tipo de violencias y le exige al gobierno del estado de Chihuahua cumplir con las sentencias que está firme desde hace 15 años,
que fue en 2010, les comento, en 2010 les dieron la sentencia, se fue a la Suprema Corte, en 2004 estuvo el resolutivo y en 2025 se seguía pues exigiendo al gobierno del estado de Chihuahua para que se cumpliera con la sentencia que ya estaba firme. Y un personaje muy importante que resaltar en toda esta lucha es Isabel Monarca, que ella es la primera Siriame dentro de la comunidad indígena de Huitzonache. Dentro del de sistema gobernante de las comunidades indígenas, al menos de la comunidad rarámuri, del pueblo rarámuri, está principalmente, son tres gobernadores indígenas o siriames, que les decimos, son tres, primero, segundo y tercero, después siguen los capitanes, después siguen los mayores y así, pero la figura más importante es los siriamis, que son tres, y pues van de mayor rango, ¿no? Primero, segundo y tercero. Y algo muy importante que recalcar es que también dentro de las comunidades indígenas es rara la vez que se vea a una mujer dentro de este papel. Y porque, por ejemplo, al menos en Chihuahua capital existen 25 comunidades indígenas asentamientos urbanos de personas que se han venido de la sierra a la capital a trabajar o por temas de despojos también. Dentro de estas 25 comunidades, 24 son mujeres, solamente uno es hombre, entonces es ver también que dentro de la sociedad o ya dentro de una ciudad, pues se van enalteciendo como, se va viendo también las capacidades de las mujeres por poder organizar a la comunidad, por poder tener este tipo de puestos, porque en la sierra es muy raro que se vea. Yo nada más conozco a dos, una es Isabel y otra es Mariela, se llama, que ella es de otra comunidad. Los demás de ahí en más, todos son hombres. Entonces, que una mujer ocupe este cargo y que una mujer haya iniciado la lucha contra la defensa de su territorio en proceso judicial, a mí me llena de orgullo. Yo quiero mucho a Isabel, personalmente, pero bueno, de aquí les quisiera, le pudieras dar, Bri, porfis. Aquí les voy a mostrar un video, lo corté, pero si gustan les paso el link al final, o no sé si se lo pueden pedir a Bri, pero es un video que dura originalmente 30 minutos. Corté como las partes más importantes de este video para poder mostrárselos. Entonces voy a compartir pantalla. Mi nombre es Isabel Gunoca Cruz, vivo en la comunidad Huitzonache, soy primera siriame. Pues este es de una sentencia de la comunidad Huitzonache que hemos luchado 15 años y es abrir un camino y poder trabajar en algunos proyectos de con comunidades. Pues es de la comunidad, pero así nos dicen que no tenemos papel, dicen, pero ahorita ya, pues ya tenemos algo de favor de la comunidad, pues ya estamos más a gusto.
es cuidar del bosque, los pinos, para que no sigan tumbando más, y cuidar la tierra madre donde sembramos nosotros maíz y frijol, calabaza, papa, donde vivimos nosotros. Pues el maíz es el corazón de nosotros. Si no hay maíz, pues no vamos a vivir. La intención de venir hasta acá es explicarles cada una de las cosas que el gobierno tiene que hacer para poderles cubrir sus derechos, para restituirles de lo que les ha quitado y que los deje participar de los beneficios de ese desarrollo. Maya, a veces yen nari yerra ichgate mama kwe mariba misi nari kurip hen yen ruapga rupu achurga rispir ye usri nari tachir oram ruk nari ye wer gobierno aprga nari la sebro oram la ye derecho eminiku. Estamos aquí también para poder trabajar mejor en el seguimiento de esta sentencia para que por fin puedan encontrar justicia, y lamentamos mucho todo el retraso que ha tenido este tiempo para que se logre que puedan participar en igualdad. Anek Victoria nim tu kurip nari rumela ne churgaga terhen ye usri ye sentencia ndime nari churga rispire ye rarom argaga ter ye nari a ver, bueno, raro, ya magistrado, dime, a ver, repwe muchimuk nari si ye juezas. Nari argagater ye guarul juez ye rawe osama kwe mecha noviembre bamio kamiri amna osama kwe nao apgen nochumku segundo tribunal colegiado en materia penal, liga administrativa, gena 10º circuito andime, ye ye rarom ni are nochme, gena Chihuahua. Es muy importante que se le notifique en Rarámuri porque hay muchas de las personas que no hablan el español muy bien, no lo entienden. Entonces yo me llamo Luis González Rivas, yo tengo en cargo, soy gobernador de la comunidad de Mogoto. A mí me parece bien en los dos lados porque pues yo no sé leer ni escribir, pero pues sí entiendo todo. Entonces, por mi parte me parece bien, porque nunca había oído una sentencia, así como dice el papel, una sentencia que hayan tenido en unas comunidades. Es la primera vez que escucho yo aquí. Temas que se establecieron para restituir o reparar aquellos daños en cuestión ambiental es fundamentalmente el tema del agua. Sabemos que Chihuahua tiene una crisis hídrica de mucho tiempo, en la Sierra Tarahumara no ha sido la excepción, y las comunidades rarámuris particularmente afectadas con este desarrollo turístico están en espera desde hace muchos años de que pueda hacerse y establecerse una tratadora de aguas residuales y también tener los medios para llegarse de este recurso vital, ¿verdad? Así como de lo que es sus recursos naturales inmediatos para que subsista y perviva su cultura, que es una de las ancestrales en nuestro estado mexicano. Para nosotros es importante el agua porque pues es parte de nuestras vidas, de nuestros usos diarios. Entonces ahorita ellos están comprando el agua, pero no, ellos más bien quisieran que ya se dejaran de dañar los pozos, los manantiales, porque pues para nosotros es nuestra fuente de vida para seguir adelante. Cuando ya estás en este contacto directo y te puedes dar tu cuenta en el campo, ¿no? Ahora sí, literalmente en territorio, darte cuenta que los aguajes naturales se están agotando, que no tienen manera de allegarse del recurso hídrico, que tienen que acudir muy lejos o que tienen que comprarlo a particulares a cantidades que no les son accesibles. Entonces, eso es un punto también súper importante de la sentencia para garantizar que efectivamente el gobierno cumple en el sentido de abastecer o darle los medios para que tenga suficiente recurso hídrico la comunidad. No, pues batallan mucho, hacen, pues querrían como
como 2 o 3 kilómetros de distancia y pues batallan mucho. Y más bien donde hay mucha gente. Y como dicen que compran, pues tienen que comprar, pero pues cuando tienen dinero, cuando no le alcanza dinero, pues no. Ahí buscan de a galoncito, por allá lejos, a 2 kilómetros o 3 kilómetros, y así se levantan, pero pues ni modo, ¿para dónde se van? Aquí viven. En la zona de Divisadero, Barrancas, aquí en el estado de Chihuahua, hay un proyecto turístico importante que se genera o se formaliza a partir de la creación del Fideicomiso de Barrancas del Cobre. Este proyecto afecta de forma directa a 3 comunidades rarámuri que están en la cercanía o incluso dentro de del predio que se dedica a la actividad turística. Ellos son la comunidad de Huitosachi, la de Bacajípare y la de Mogota. Ellos inician, desde que inicia el proyecto turístico, se dan cuenta de las afectaciones de forma inmediata, ya que al haber estado en convivencia con 2 hoteles, pues conocen cuáles son los efectos en cuestiones de contaminación de agua y de acumulamiento de basura. Sí, estos son animales para... Pues ahorita aquí andamos visitando donde tiramos basuras, pues sí, eso es importante pues cuidar que haya una recicladora para que junte más basuras, pues es lo que nosotros vivimos aquí, hay que cuidar el medio ambiente, la fauna, todos los que hay ahí. Sí, hay gente, siembran rancherías, tienen sus vacas, burros, caballos, tienen todo allí, tienen, ahorita tienen una cría chica, grande, pequeñas, animalitos, potrillitos, becerritos, nacen. Por esa agua muchos se han muerto animales, porque agua sucia toman, así como nosotros también agua sucia tomamos, nos enfermamos, igual animal. Entonces, hemos tratado de tomar con la verdadera responsabilidad y compromiso resolver de fondo para hacer materializables las sentencias de amparo, porque un papel donde dice que se protege un derecho humano no significa nada si realmente no se materializa y se hace todo lo posible por llevarlo a cabo. Siempre queremos nosotros que nos respeten, que nos escuchen y queremos tranquilidad y paz. Que tenían mucha vergüenza con los mestizos y por eso es que no se levantaba ni la voz. Y ahorita no es igual. Sí ha habido cambio de eso, que sí. Ha habido cambio de que ya van para adelante los taromares un poco ya. Pues nosotros aquí vivimos, caminamos en la mañana, la tarde, el día, pues aquí seguiremos viviendo. Listo, ¿me escucho? Sí, te escuchamos. Sí. Sí, pues ese es como, es un fragmento de un documental que se hizo sobre este caso.
sobre lo que les comento de la comunidad de Huitusachi, Bacajípare y Mogotabo, que, que tuvieron las afectaciones directas de, de este parque turístico o de este lugar, este fideicomiso, vaya. Y pues la verdad es que yo en Isabel veo una figura del feminismo interseccional muy fuerte, toda vez que pues ella se ha enfrentado a distintas autoridades de los tres poderes del Estado para hacer justicia a su territorio, también a la calidad de vida de toda su comunidad y no solamente para ellos, sino también para todas las comunidades afectadas y las que se encuentran en cercanía a estas afectaciones y para que no les pase a los demás. Entonces, como, como les decía en la definición del feminismo comunitario, pues no solamente se busca el bienestar de individual, sino también de toda la comunidad. Y pues Isabel es un claro ejemplo de ello, porque pues igual ella ve el bienestar como un centro, como una lucha que se debe de ganar y pues ella se ha enfrentado a la lucha contra todas las opresiones, ¿no? Que es la discriminación, la falta de traductores, a todo este tema de la sociedad en general y pues sobre todo la lucha por el cuerpo y el territorio en donde está su comunidad y sobre todo la lucha por la defensa de la vida. Entonces, ¿le puedes dar por Bri? Entonces, es un tema realmente muy importante, o al menos para las comunidades indígenas, o al menos para nosotras como mujeres, porque pues generalmente siempre sufrimos de la doble exclusión, ¿no? Del género y de la etnia, con el acceso limitado a la educación, a la justicia, a la salud, como les comentaba también y pues las barreras lingüísticas, ¿no? Que también les comentaba y pues el despojo de las tierras. Entonces, a pesar de ser guardianas, pues luchamos diariamente por el reconocimiento de los derechos y por la participación política. Entonces, siempre, siempre buscamos la justicia para el pueblo, no solamente la individual y la vida, la vida y el futuro de nuestras tierras. Muchísimas gracias, les agradezco mucho que se hayan conectado aquí con nosotros. Muchas gracias, Anaí. Increíble. Muchas gracias también por compartirnos el video. Este también se los vamos a compartir a través de sus correos. Preguntaban en el chat si tiene algún nombre el video, pero no sé si más bien es de tu auditoría y tu autoría y nos lo compartas o cómo sería. No, sí, este video fue grabado y realizado por la Escuela Judicial de ahí de Chihuahua. Las personas que salen ahí, una es la magistrada Nancy y la secretaria fueron quienes pues hicieron el proyecto de la sentencia en favor de la comunidad. Y ellas, algo que es reconocer, algo que es muchísimo de reconocer para ellas es que es la primera vez que una autoridad judicial va directamente a la comunidad indígena a leerles la sentencia y leérselas en la lengua indígena. Llevaron a una traductora que fue esta Bustillos, se me fue el nombre, pero se fue a Bustillos. Ella es perteneciente a esa comunidad y ella es traductora, por lo que la asignaron a ella para leer la sentencia en la lengua indígena porque es algo muy importante bueno, fue algo muy importante para Isabel, ya platicando con ellas estaban, como también lo comentaron en el video, muy felices de que fueran directamente las autoridades judiciales a leerles la sentencia que, como les comento, yo al menos en todo lo que he vivido dentro de este camino que he tenido,
nunca me había tocado ver que una autoridad, que una magistrada fuera directamente a leer la sentencia. Entonces fueron y grabaron este video también como para que quedara de antecedente, porque les comento que es un caso muy relevante por la defensa del territorio en Chihuahua, directamente de las comunidades indígenas. Y pues el video se llama Tierra y Voz, así se puede buscar en YouTube. Si no, creo que te pasé el link, Bri, del video. Pues por ahí se los estarían haciendo llegar. De todas maneras, aquí en pantalla se ve mi correo por cualquier cosa que quisieran preguntarme, o que les comparta también el link de la sentencia. Se lo paso a Bri también, la sentencia pública que fue en favor a la comunidad, para que si gustan checarla. Fue emitida por el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del estado de Chihuahua, y pues fue en favor a la comunidad. Ujú. Y no sé, nada más eso había. Mm, mm, sí, el video se llama Tierra y Voz, Tierra, Justicia y Voz. Gracias, Anaí. Igual ahí nos dejaron una preguntita en Sí, comentarios. que dice: ¿es necesario que participen en la política para lograr que se escuchen sus voces en el Congreso? Sí, las sentencias se las mandamos. Eh, Ay, Anaí, te dejamos de escuchar. Ahí está. Sí, ya te es- escucho. sí, pues realmente el tema de los congresos, el tema de la política en general, pues saben que en México es también, no sé si decirlo de esta manera, pues es una situación complicada, porque o hay personas que no están preparadas, tenemos actores que están en el Congreso, pero pues en el Congreso de Chihuahua existe solamente una mujer indígena, porque también los espacios son muy reducidos, a pesar que desde el 2022 se hizo una reforma, pero eso fue para los partidos políticos también en general. Se hizo una reforma a la ley electoral, en donde decían que mínimo tenían que tener una mujer y un hombre indígena dentro de los procesos de selección, ya sea como pues para los municipios o para las gobernaturas. Todo esto tenía que haber mínimo un hombre o una mujer, y dependiendo de la cantidad de personas o de la cantidad sí, pues del municipio, de la cantidad de personas por municipio, tenía que haber esta cantidad de personas indígenas. Claramente eso no solamente se quedó en la ley, porque aplicado pues nunca se aplicó. Entonces, es, les comento, es tema complicado también dentro del Congreso, porque dicen que es más especializado. Entonces, que si no hay afluencia para los pueblos indígenas para las elecciones como presidencias municipales, o ahora sí que ejidales, pues que menos va a haber para el Congreso. Pero es un tema porque también a las comunidades indígenas, desde siempre, como seguramente lo han de saber, solamente nos agarran como para la imagen, ¿no? Para los gobernadores, los presidentes municipales van a las comunidades indígenas, se toman la foto, se meten al charco, se ponen tierra y se van, y ya no toman en cuenta la comunidad indígena. Entonces, así fue con este tema de la ley que les comento, de la reforma, que se supone que tenía que haber cierta afluencia dentro de los partidos políticos de las comunidades indígenas. Se dijo que se iba a hacer, pero realmente nunca se puso en práctica. Entonces, pues es complicado. No sé si haya otra pregunta.
No sé, creo que no. ¿Alguna duda o comentario antes de ir cerrando la sesión? Ok, al parecer no hay ninguna. Si quieren un comentario, igual pueden levantar la mano. Hola, yo soy Edith, buenos días. Hombre. Buenos Sí, días. mira, justamente lo que dices, que tristemente los políticos se abanderan de, pues, de la necesidad de lo que es la ley, la protección hacia las mujeres, los derechos, porque en realidad dice, si existen los derechos, ¿por qué nos manifestamos? Y en esa parte, pues creo que nos han fallado, ¿no? Hay muchas leyes y luego a veces yo veo muchas niñas en la calle en situación de vulnerabilidad, violencia en el Ministerio Público. Y entonces te preguntas, ¿dónde están esas leyes que a veces ni siquiera el Ministerio Público quiere aceptar el protocolo, ¿no? Con perspectiva de género, o no quieren juzgar con perspectiva de género por ese machismo de los jueces, el criterio tan cerrado. Y entonces te vas, no sé, decepcionando por toda esta lucha de mujeres que se ha hecho año tras año y que al final sigues viendo esa violación a estos derechos. Y ese a veces te da enojo, a veces te da frustración, porque cuando uno da acompañamiento a una víctima ante el Ministerio Público, a veces hasta uno como asesor jurídico quedas como en ridículo de saber que le presumes las leyes y que al final ellas se topan con esa pared en donde allá en esas oficinas no les hacen caso, ¿no? O nos hacen dar mil vueltas. Y entonces esa parte también como defensoras, como asesores jurídicos, abogadas, de todo lo que hay en colectivo y esta lucha que también hacen, pues creo que sigue siendo esa frustración, ¿no? Para mí en lo personal me da mucha frustración de saber que hay tanta vulnerabilidad todavía en nosotras las mujeres. Es todo Anaí. Sí, pues la verdad es que sí, también este es un tema, pues gracias también por dar tus asesorías, porque sí hace mucha falta el acompañamiento directo con las mujeres, no solamente con las comunidades indígenas, sino que con las mujeres directamente, pero sí, es muy triste que se da asesoría, haz esto, tienes que ir acá, pero las instituciones como dices, van, se topan con la pared de que no las quieren atender o que les hacen ir a dar mil vueltas. No, es que no le dijeron esto, tiene que ir otra vez para allá. Y ahí va la mujer y a final de cuentas se cansan porque es cansado ir a las instituciones porque, por ejemplo, ir a fiscalía te tienen que como 7, 8 horas ahí esperando a que te atiendan y a final de cuentas ni siquiera te atienden como deberían. Entonces... Principalmente, gracias por hacer este acompañamiento y por tu comentario. Tienes muchísima razón en lo que comentas. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Veo que aquí en el chat te comparte licenciada Marisol Ruiz, gracias por alzar la voz por muchas mujeres y más de su comunidad en el chat. Y no sé si alguien más quisiera agregar algo antes de cerrar. Muy bien. Al parecer, ahora sí, ya podemos ir cerrando. Perfecto, pues muchísimas gracias, Anaí. De verdad es un gran honor tenerte aquí platicándonos, haciéndonos reflexionar y dialogándonos sobre estas tradiciones y su importancia y también por la lucha que continúa día con día. Te admiramos mucho. Gracias por compartir este espacio con nosotras y gracias a todas, todos, todes quienes nos pudieron acompañar el día de hoy. Hoy termina un poquito antes la sesión, pero está bien. También tenemos aquí como unos cuantos pendientillos, ¿no? Entonces no pasa nada. Igual si necesitan más información, ya Anaí les compartió su correo, sus redes sociales y nosotras quedamos también al pendiente de lo que necesiten. Les haremos envío del video y de la sentencia a través de sus correos.
y las esperamos el próximo sábado con nuestra última sesión de diálogos feministas con herramientas feministas para el activismo. Entonces, muchísimas gracias, Anaí, y gracias a todas, todos, todes. Que tengan un muy bonito sábado. Muchísimas gracias, que tengan bonito fin de semana y por reunirse acá con nosotros. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Anaí. Adiós, Bri, gracias. Chao, chao.